consolado, elevado y calmado. Así es como me sentí después de escuchar el corte televisivo del tema de Spy Family por primera vez. Los sintetizadores suaves y la introducción de la batería suave me prepararon para un patrón rítmico constante pero tranquilo que continúa a lo largo de la canción que, de alguna manera, solo entonces me di cuenta que era uno de los elementos esenciales del J-Pop. Aunque había escuchado muchas canciones del J-Pop anteriores usadas como finales de anime antes, tenía que averiguar por qué esta hizo que todo encajara en este momento. Como tal, los invito a unirse en mi viaje que abarca mi experiencia personal con la música, el J-Pop a través de los finales de anime, la culminación de esto en este punto culminante más reciente en mi viaje a través del género y sus aplicaciones generales a la cultura japonesa multifacética a través de una lente psicológicamente humanista. Este es Memo para Magnum en español, y así es como el ED de Spy Family me hizo entender el J-Pop. Como una persona con formación clásica en música, comencé mi viaje musical primero en obras clásicas y luego en obras corales. Me formé en el éter de la teoría clásica con Bach en el barroco, Mozart en el clásico y Beethoven tardío en el romántico. Luego, mientras aún tenía la formación clásica, descubrí el jazz y sus grandes, como Coltrane, Davis y Charles. Luego, me metí en sonidos más modernos en el panorama de Internet mientras conservaba mis raíces en la música coral con Eric Whitacre, Ola Hielo y René Clausen. Sin embargo, esta generación de artistas también se rozó más frecuentemente con el Internet, que, por casualidad, es donde pasando más tiempo allí, encontré mi primera canción de J-Pop que coincidió con mi incursión en el anime. Estoy abierto a escuchar y he escuchado música adyacente al anime. Así es como llegué a escuchar el género. Sin embargo, nunca pude conceptualizar completamente el género tan fácilmente como otros que hice en un aspecto. Aún tenía que encontrar un final de anime que fuera una versión más destilada del J-Pop que encajara en el medio dorado de consolador entre demasiado dramático y demasiado emocionante. Por ejemplo, una vez que comencé a ver anime con más frecuencia, pude notar algunos aspectos que encontré similares y bastante interesantes también. Aquí hay 3 ejemplos que me llamaron la atención y todos tienen algunos, pero no todos, de los elementos del J-Pop como un sonido que estaba buscando en este medio áureo. Como primer ejemplo, el ED de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai toma elementos del jazz con un uso galante de extensiones superiores en su armonía, el uso conmovedor de líneas cromáticamente descendientes y énfasis en tresillos en momentos de transición de una sección que crea un sonido provocativamente emocional. Sin embargo, utiliza la forma de canción de pop, que consiste en verso, estribillo, puente, estribillo o A, B, C, B, lo que la convierte estructuralmente en una canción pop. Como segundo ejemplo, el ED de Girls Last Tour adapta un enfoque más de música electrónica, utilizando una plétora de sintetizadores, palabras habladas con un énfasis rítmico distintivo, similar al rap, y armonía no funcional, a veces, para crear su propio sonido. Una vez más, sin embargo, esta canción es una variación de la forma de la canción de pop, con un verso, preestribillo, estribillo, verso, preestribillo, estribillo, puente hablado C, estribillo extendido B y una coda al final D. Sin embargo, en comparación con el ED anterior, hay tonos vocales más relajados y no hay tanto drama en comparación con el tono melancólico de la combinación de elementos pop y jazz del primer ED
en una canción estilo balada. Además, a este sonido J-pop se le suman sintetizadores de trompeta e incluso efectos de sonido de bocinas de aire, que aligeran aún más el estado de ánimo a uno animado y humorístico. Como tercer ejemplo, el ED de Humanity Has Declined tiene un enfoque más real, por así decirlo, y acústico en su instrumentación. Utiliza más modos en su composición armónica y melódica, y utiliza más cromatismo en el sentido clásico, combinado con las cuerdas y los instrumentos de percusión para crear una canción que, tradicionalmente, cabría más en una sala de cámara o de orquesta que los dos EDs anteriores. Los ruidos de pájaros y de naturaleza también crean momentáneos pasajes sonoros, flotantes y etéreos en el puente instrumental. Aunque la forma es la más variada de los tres EDs, que consta de verso, preestribillo, estribillo, puente, verso, preestribillo, estribillo, estribillo y coda, todavía usa estos elementos comunes de una canción de pop. Ahora, tomando todos los CDs en consideración, cada uno es tan distinto del sonido tradicional del J-pop que es comprensible que, incluso si los hubiera escuchado, no hubiera tenido una idea clara de lo que es el J-pop solo con escucharlos. Estuve un paso más cerca de lograr este objetivo, de comprender en qué consiste el J-pop, con dos ejemplos más: el OP de Miss Kobayashi's Dragon Maid y el ED de Miss Kobayashi's Dragon Maid S. Ambos tienen un gran énfasis en su enfoque jazzístico y no estándar de la armonía en el sentido pop, que incluso entonces no me han hecho entender el género como un todo, todavía comparándolo con otros aspectos de canciones anteriores que conocía, lo que hizo que cada vez me frustrara más al no entenderlo, ya que todavía estaba en otro viaje de explorar el género de la música clásica contemporánea y artistas dentro de él, como Steve Reich, al cual prefiero escuchar uno a la vez, para prestar toda mi atención a cada artista en lugar de perder algunos elementos clave que podrían tratar de transmitir en su música al hacerlo de manera más ligera. Hasta este punto, había comparado las canciones que conocía en cada género entre sí, pero no definían coherentemente algo que pudiera señalar y decir, oh, eso es J-pop. Sin embargo, aquí llega el ED de Spy Family y aquí es donde todo comienza a encajar. Gen Hoshino es el compositor y vocalista de Comedy, el sencillo que se utilizó como final de Spy Family. Además de estar emparejado con un espectáculo de anime que me dejó boquiabierto, el final ató una nota de oro después de cada episodio del primer curso. Los sintetizadores suaves crean una atmósfera cálida para que florezca la canción, y la guitarra ocasional se convierte en un detalle ligero, pero maravillosamente envolvente de la canción. Las armonías vocales en el verso preceden unas florituras de sintetizador que luego introducen melifluamente dichos sintetizadores como un elemento clave en el estribillo, y detalles simples como esto hacen que la canción sea una maravilla para escuchar. Además, hay una delimitación clara entre cada sección, como, en el caso del preestribillo, se indica con algo de ruido blanco y distorsión en los sintetizadores, mientras que todos los instrumentos, excepto estos sintetizadores y la voz, desaparecen, lo cual crea un contraste aún mayor, de alguna manera no discordante a la transición al estribillo. El hecho de que esta instrumentación deje espacio para que las voces respiren, por así decirlo, significa que todos los instrumentos superpuestos en la canción parecen ser consistentes, de que deben darse espacio entre sí, hablando en términos de composición, lo que le da a la canción una sensación de ubicación adecuada. No genera un ambiente grandioso ni claustrofóbico, sino bien un espacio que se adapta a los sonidos eufónicos justo donde cada sonido está compuesto para ser lo suficientemente consciente de sí mismo como para no saturar el espacio musical dentro de él. Además de darle este sentimiento estético innatamente satisfactorio, musicalmente hablando, la canción tiene, en su mayor parte, un rango dinámico estático, y eso lo beneficia. El hecho que su volumen no se hinche ni se encoja
haciendo decrescendo o crescendo, si queremos ser elegantes, también lo hace agradable para los oídos y más reconfortante. A nosotros, como humanos, nos gustan las cosas estables y repetibles sobre las cosas inestables y en constante cambio. Sí, pero creo que el equilibrio entre esta repetición y la variación, aunque muy a favor de la repetición como es la convención en el género de la música popular, es lo que hace que esta sea una canción tan agradable de escuchar. Algunas o todas las canciones o convenciones de género que describí antes de esta manera también tenían elementos similares. Sí, pero no en este arreglo particular. Poniéndolas en orden en las que están presentadas en este video, las piezas barrocas repetían temas en distintos tiempos y tonalidades para formar texturas tensas y contrapuntísticas. Las piezas clásicas repetían estructuras más grandes dentro de una estructura de composición más formalizada. Las piezas románticas, específicamente la ópera de la época, comenzaron a utilizar leitmotivs, o frases musicales repetidas que adquieren un significado particular a lo largo de la narrativa. Los compositores corales y de jazz contemporáneos utilizan la repetición en algunas, todas o quizás ninguna de estas formas según el contexto. Sin embargo, en mi viaje a través de las aperturas y los finales de anime, nunca me había encontrado con uno en el que todos los elementos repetitivos y estéticos descritos anteriormente se combinaran para crear una naturaleza suave y liviana de una canción. Eso sí, la canción no es J-pop extremadamente puro, como sugiere su armonía más compleja en el estribillo. Sin embargo, a final de cuentas, algo terminó haciendo clic al final. ¿Qué fue esto? Una sensación de alivio y consuelo, sin importar qué más me preocupara. Irónicamente, solo a través del análisis estructural pude ver que esta canción era algo que podía escuchar y estar feliz de existir, lo cual me llevó a notar las cosas buenas de la vida y alegrarme por ello. Finalmente, vi un aspecto muy atractivo del J-pop: la confiabilidad. La forma en la que puede llenar el corazón de uno con una cantidad inigualable de felicidad incondicional y elevar el alma de uno es algo que finalmente me hizo clic. Y esos aspectos anteriores de repetición se remontan desde la música barroca hasta tan recientemente como otros finales de anime. Todo se había construido subconscientemente sin que yo lo supiera. Esto refuerza el hecho de que repetition legitimizes. Repetition legitimizes. la repetición no solo hace legítimo algo, o repetition legitimizes, como dice Adam Neely, sino que también reconforta. Sin embargo, también quería saber en qué aspectos sociales existía el J-pop y no tomar un enfoque tan individualista del tema para solo analizarlo y mis sentimientos al respecto. Como tal, fui más allá y lo analicé dentro de la cultura japonesa más amplia, específicamente adoptando un enfoque psicológicamente humanista. El lente que aplicaré a esta sección se alinea más con el trabajo de Abraham Maslow, quien describe que la psicología humanista tiene como objetivo abordar las necesidades de todos los individuos y, de manera crucial, uno de los valores que ejercen quienes siguen el enfoque de la psicología humanista es empatía. Creo que al extender la empatía al contexto de la canción Comedy, puede generar un enfoque interesante y de múltiples niveles para pensar en la canción más allá de los términos musicalmente fenomenológicos. La imagen de Comedy pinta el J-pop como una faceta feliz y consoladora de la música popular que prevalece en Japón
y que puede ayudar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil a recuperarse. Esta es una afirmación completamente válida, pero no tiene que ser mutuamente excluyente con el contexto social del que nace el J-Pop. Específicamente, al observar la salud mental y cómo la música podría servir como una forma de terapia para algunos, ya sea prescrita o por voluntad propia, agregaría una dimensión adicional de contexto a la situación si planteáramos la hipótesis de cómo un individuo en la sociedad japonesa podría usar el J-Pop. Primero, para establecer algunos hechos, según el artículo titulado Percepciones públicas hacia las enfermedades mentales en Japón, en el volumen 35 de la Revista Asiática de Psiquiatría, páginas 55 a 60, el resultado fue que, en una encuesta representativa a nivel nacional de casi 1000 personas, abriendo comillas, más del 80% de los participantes japoneses creían que el trastorno depresivo o la esquizofrenia podrían curarse mediante tratamiento, cierro comillas. Sabiendo esto, puede dar una nueva luz sobre la forma en que una versión burbujeante y aparentemente superficial del pop en esta sociedad podría, por ejemplo, ser el mecanismo de defensa de alguien para lidiar con situaciones mentales por las que están pasando en Japón. Desafortunadamente, en el artículo titulado Tendencias de suicidio por métodos específicos de 1979 a 2016 entre adolescentes japoneses, en el volumen 310 de la Revista de Desórdenes Afectivos, páginas 129 a 134, abro comillas. El suicidio entre adolescentes ha ido en aumento desde los principios de la década de 1990. Varios factores culturales, como la notoriedad del suicidio en Internet y el suicidio con un detergente, podrían haber influido en el aumento del suicidio entre los adolescentes. Cierro comillas. Estas personas son el principal grupo demográfico al que se le dirige el J-Pop. ¿Significa esto que avalar la naturaleza perenne de la felicidad del J-Pop es suficiente para verlo como una alternativa al tratamiento médico con respecto a los crecientes problemas de salud mental, específicamente el suicidio, en el país? No. Esto podría ser similar a una licencia moral, o pensar que eso es todo lo que uno necesita hacer para respaldar la definición etimológica del J-Pop y, por lo tanto, su función social como un medio para elevar a las personas. Desafortunadamente, debido a la naturaleza rígida del estigma social y de la cultura japonesa hacia la enfermedad mental y de su rigidez normativa en general, como se mencionó anteriormente, parece muy poco probable que algo de esto cambie significativamente en base a una sola observación. Sin embargo, a pesar de estas desconcertantes revelaciones, creo que pinta una imagen etnomusicológica más holística a través de la psicología humanística sobre el género en su conjunto y lo califica mucho mejor de lo que podría ser un análisis independiente de la canción. Sin embargo, dicho análisis etnomusicológico, en última instancia, no debería privarnos de disfrutar de la canción como es, pero, en general, creo que enriquece más nuestra comprensión de la música, la cultura y de nosotros mismos si pensamos acerca de estas cosas desde varios puntos de vista y grados de escala. A pesar de haber nacido en una cultura en la que la gran mayoría de las personas consideran que las enfermedades mentales profundamente graves se pueden curar mediante tratamiento, creo que no debería socavar el hecho que el J-Pop, y en particular el ejemplo de comedy de Gen Hoshino como el ED del anime de gran éxito Spy Family, sigue en pie como una pieza musical que puede nutrir, consolar y calmar los oídos de quienes la escuchen. Y, como resaltó mi viaje intrapersonal, podría tomar varios géneros musicales y darles una nueva luz al aspecto de repetición dentro de ellos. Dicho esto, eso es todo por este video. Consideren compartir el video si encontraron el tema interesante y suscribirse para más análisis como estos. Este ha sido Memo para Megnum en español y muchas gracias por verlo. Los veré cuando los veré. Hasta luego.